Estamos en San Lucas 2:21. Estamos aquí varias semanas porque casi siempre este versículo a lo mejor es un versículo que leemos de pronto y seguimos leyendo, pero hemos aprendido cosas muy divinas e importantes. Luke 2:21. Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. So, empezamos mirando 8 días, ya 8 días de nacido, y ya Jesús está empezando a derramar gotas de su sangre perfecta y preciosa para empezar a cumplir la ley en nuestro lugar. Amén. Algo que Él no tenía que hacer porque Él es Dios. Él no necesita la circuncisión porque Él es Dios. Amén. Y Él es Dios, ya es uno con Dios. Y número 2, Él no tiene naturaleza de pecado. Amén. Y no necesitaba la circuncisión, pero lo hizo por nosotros. Lo hizo para empezar a cumplir la ley, para tomar nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos entrar en este nuevo pacto en el nombre de Jesús, establecido en mejores promesas. Me pongo a pensar, ¿cuál es mejor? ¿Un billete de 50 o un billete de 100? De 100, obviamente, un billete de 100 es mejor, porque el billete de 100 contiene 2 billetes de 50. Amén. Y por esa misma razón, el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Porque el nuevo pacto contiene en Cristo las bendiciones que tenían los judíos en el antiguo, y las bendiciones espirituales que tenemos toda la iglesia en Cristo Jesús. Amén. So tenemos un mejor pacto, y desde el día 8 de nacimiento ya Jesús ha empezado a hacer la obra para entrarnos a ese pacto. Aleluya. Amén. Y aprendimos que en la circuncisión que sí necesitamos es la circuncisión del corazón, no hecha por manos humanas, pero hecha por el Espíritu Santo. Y cuando entramos en nuestra fe, ponemos nuestra fe completamente y totalmente y solamente en la sangre de Cristo, en la justicia de Cristo para ser salvos, entonces somos nacidos de nuevo, y el Espíritu Santo siembra la semilla incorruptible en nosotros. Somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo con la naturaleza de Dios. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el amor de Dios derramado en el corazón. Tenemos la fe de Dios. Amén. En la naturaleza divina de Dios por medio de sus preciosas promesas. Y ahora ninguna obra, ningún pecado puede dominarnos, ¿verdad? Ninguna obra de la carne nos puede dominar, porque nuestro corazón ha sido circuncidado por el Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas. Tenemos la naturaleza, imagínense, la naturaleza de Dios. Amén. Ya no es nuestra naturaleza pecar, vivir en pecado. Diga conmigo, ya no es mi naturaleza. Ya no soy así. Y ahora mi naturaleza es la misma naturaleza de Dios. Y esa semilla incorruptible está creciendo, y cada día nos parecemos más y más a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y nuestro hermano mayor, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Vamos a darle un aplauso, porque eso es grande, grande, grande y sobrenatural. Aprendimos que no hay nada, no hay coincidencias en la palabra de Dios. Dios le dio al Mesías, a su Hijo, el nombre de Jesús a propósito, porque ese nombre quiere decir Dios es
salvación. Y aprendimos que la salvación no es solamente la salvación del alma, amén. No es solamente un boleto que me entra al cielo, aunque sí lo hace, gracias Señor, porque nadie queremos ir al infierno y ser separado de Dios. Por fe en Cristo tenemos la vida eterna prometida en Cristo Jesús, pero también incluye todos los otros beneficios: la salvación, la sanidad, la provisión, la liberación, amén, la libertad en Cristo, el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la gracia, las gracias del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Todo es incluido en este paquete sobrenatural, este paquete divino en Cristo. Todo es incluido para mí, para usted, en el nombre de Jesús. Amén. So, aleluya. El nombre de Jesús. Aprendimos también que no es una casualidad que hay dos personas en el Antiguo Testamento que fueron llamados Josué. Jesús es el mismo nombre Josué, traducido en hebreo. El número 1 fue el general el general Josué entró a los hijos de Israel, a los hijos de Dios, a la tierra prometida. Amén. Y en esa misma manera Jesús es nuestro general. Él abre el camino para que nosotros podamos entrar en las promesas de Dios en esta tierra. Aleluya. Digan conmigo, las promesas de Dios no son automáticas. No, en Cristo Jesús. Así como la salvación no es automática. Jesús murió para toda la humanidad, pero no toda la humanidad va a ser salvo. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos, pero no todos van a ser salvos. Los únicos que son salvos son los que claman la salvación, los que creen en Jesús, los que reciben la salvación por fe en Cristo. Ellos van a ser salvos. En la misma manera es la voluntad de Dios, porque la salvación es el paquete entero. Si es la salvación que todos sean salvos, entonces si es la voluntad de Dios que todos sean salvos, entonces sabemos que es la voluntad que todos, digan conmigo, todos sean sanos. Todos sean liberados, todos sean libres, todos sean llenos del Espíritu, todos. Digan conmigo, todos. Amén. Pero no todos van a ser. Los únicos que van a ser son los que reciben esos beneficios por fe en el nombre de Jesús. Amén. Por eso hay que poseerlo. Y Josué, el general, ayudó a Israel a poseer la tierra prometida. Y en el nombre de Jesús aprendemos por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso siempre digo, estamos en la escuela del Espíritu Santo. Nunca nos graduamos, gracias a Dios. Siempre Él nos está enseñando cómo poseer. Pero tan fácil como fue poseer la salvación, es tan fácil poseer todos los beneficios. No es difícil. Dios no detiene nada de nosotros. Solo hay que renovar nuestras mentes para entender, ya es mío en el nombre de Jesús. Simplemente hay que recibir. Aleluya. Y ya se hace verdad. Se hace realidad en mi vida, en su vida. Amén. El segundo Josué fue el sumo sacerdote, Josué. Él vivió 800 años después de Josué el general. Él fue el sumo sacerdote en el segundo templo. Entonces, cuando él sirvió, vino una profecía del Mesías. Y vino una profecía que el Mesías iba a venir y iba a construir el templo verdadero. Él es el templo verdadero, ¿verdad? Y él iba a reinar para siempre. Ahí está la conexión entre este Josué y el Mesías. Él siendo sumo sacerdote, Josué, entendemos Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entendemos el
ministerio, la vida de Jesús, más cuando vemos su nombre usado por Dios en estas dos personas, nos viene más revelación, el significado de la vida y el ministerio de Jesús, mejor, más profundo, cuando entendemos la vida, el ministerio de esos dos otros Josués en la Biblia. Siendo sumo sacerdote, amén. Cuando me pongo a pensar, cuando uno, por ejemplo, entiende las raíces del Antiguo Testamento, más apreciamos la flor del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, Josué, nuestro sumo sacerdote, es como Jesús. Diga, mi sumo sacerdote que me entiende. Él nos entiende, porque Él pasó todo lo que pasamos, pero sin pecado, ¿verdad? Todas las tentaciones. Él entiende lo que es vivir en este mundo y sentir ese fluir del mundo que va para abajo, ¿verdad? El peso de este mundo. Él entendió, Él vivió, pero Él lo conquistó. Él lo conquistó y nosotros en Cristo conquistamos el mundo, vencemos el mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Amén. Diga conmigo, yo soy nacido de Dios y yo venzo el mundo. Amén. Y esto es la victoria que vence el mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Nuestra fe, la fe de Dios. La fe no viene de mí. Amén. La fe no es algo que yo tengo que, ay, sí, yo creo. No. La fe la fe de Dios fue depositada en nosotros cuando fuimos nacidos de nuevo. Asimismo, como en lo natural, uno nace con los 5 sentidos. Si uno es saludable, un bebé sano, nace con sus 5 sentidos. Ahora, cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios nos da un sentido espiritual. El sentido número 6 es el sentido de fe. La fe de Dios. Solamente una persona nacida de nuevo tiene la fe de Dios. Diga conmigo, yo tengo la fe de Dios. Amén. Y esa fe es la fe de Dios. Gloria a Dios. Vencemos el mundo porque Jesús venció el mundo y Él es nuestro sumo sacerdote y podemos venir al Padre en el nombre de Jesús con confianza. Y la Biblia dice, Él es el sacerdote de nuestra profesión, de nuestra confesión. Amén. Hay veces que uno piensa cuando estamos declarando la palabra de Dios que solo estoy diciendo palabras. Aquí estoy solito diciendo palabras como me enseñaron a hacer. Aquí estoy, lo estoy haciendo. Pero no. Tenemos que entender, Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Lo leímos la semana pasada en Hebreos. Eso quiere decir, cuando nosotros hacemos nuestras declaraciones, profesiones, confesiones de la palabra de Dios, en el mundo espiritual, Jesús toma como nuestro sumo sacerdote, toma nuestra confesión y la presenta delante de Dios. Amén. Recuérdense, Él está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo y Él como sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes, ¿qué hacían? Presentaban el holocausto de la gente, se lo presentaban a Dios, ¿verdad? Las oraciones de la gente se lo levantaban hacia Dios. Jesús, nuestro sumo sacerdote, toma nuestras profesiones, confesiones, declaraciones y se las presenta delante del trono de Dios. Aleluya. Digan conmigo, es santísimo, es sobrenatural. Pensamos, aquí estoy solito en mi carro, solo diciendo palabras, declarando. No, es algo
sobrenatural, es algo santo, es algo espiritual. Si solo pudiéramos tener ojos espirituales para ver todo lo que está pasando en el mundo espiritual, con los ángeles presentes, Jesús levantando nuestras oraciones, intercesiones y nuestras declaraciones delante del trono de Dios. Hermoso. Poderoso, amén, poderoso. So, cuando uno declara la palabra, hay que recordarse, hay que como que cerrar los ojos natural y al menos que no estemos manejando y recordarnos e imaginarnos todo lo que está pasando en el trono, en el cielo, con nuestras declaraciones. Digan conmigo, es santo, es algo santo y es algo poderoso. Aleluya. So, Jesús. Y ahora vamos a seguir. Tengo algunos puntos que quiero recordarnos del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús está invertido todo el poder, autoridad, dominio de Dios. Amén. Está invertido en el nombre de Jesús. Ese nombre carga todo la autoridad, el dominio, el poder de Dios. Está invertido en ese nombre. Amén. El nombre sobre todo nombre. So, con razón, el enemigo siempre está tratando de disminuir el nombre de Jesús. Y eso es claro en el mundo porque el nombre de Jesús se ha convertido en una palabra de maldición. La gente lo usa como palabra de maldición. En inglés yo sé que sí, en español no sé tanto, pero en inglés siempre están usando ese nombre para maldecir. Cuando algo malo pasa, siempre dicen el nombre, pero no lo dicen orando, lo dicen maldiciendo. Y eso es el enemigo tratando de disminuir el valor del nombre de Jesús. Nunca debemos de usar el nombre de Jesús menos que estemos hablando de Él y estemos orando a Él en el nombre de Jesús, al Padre en el nombre de Jesús. Y eso es un mandamiento, ¿verdad? No podemos usar el nombre de Jesús en vano porque Dios lo llama culpable a la persona que usa el nombre en vano. So, tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces que se usa uno casi, hay veces religiosamente decimos en el nombre de Jesús, y así lo usamos, pero no lo decimos sin darnos cuenta del peso de lo que de verdad estamos diciendo. El significado de decir en el nombre de Jesús es decir como si Jesús mismo lo estuviera diciendo. Como si Jesús mismo lo estuviera orando. Amén. Como si Jesús mismo lo estuviera mandando. Cuando uno dice oro en el nombre de Jesús, es como que si Jesús él mismo estuviera delante de Dios orando. Amén. Si uno dice sana, sé sano en el nombre de Jesús, es como que si Jesús él mismo estuviera declarando la sanidad sobre de esa persona. Amén. So, cuando uno dice en el nombre de Jesús, quiere decir lo está haciendo como que si está representando a Jesús, como si Jesús mismo lo estuviera haciendo. Ustedes conocen el poder the power of attorney. ¿Cómo se dice en español? Autoridad. Abogado. Un attorney es un abogado. Ajá. So, es un poder de abogado, es un poder legal. Por ejemplo, cuando mi papá estaba ya pasando, había que firmar unos papeles, ¿verdad? Había que firmar unos papeles y me dieron legalmente power of attorney. So, un poder como un abogado es un poder. So, yo pude firmar en su nombre.
So, todos los papeles que yo firmé legalmente fue igual que si mi papá los hubiera firmado. Legalmente cuenta como si mi papá él mismo los hubiera firmado legalmente. Y así mismo es cuando uno espiritualmente, cuando uno dice tenemos en Cristo como creyentes, tenemos esa herencia. Hemos heredado el privilegio de poder usar el nombre de Jesús, y cuando lo usamos es exactamente en el mundo espiritual. Es exactamente legalmente como si Jesús mismo lo estuviera orando, diciendo, declarando, mandando, profesando, confesando. Amén. Así mismo, ese es el significado de tener el nombre, usar el nombre de Jesús. Y miren Filipenses 2:9. Y tan grande este privilegio en Cristo, solo lo tenemos en el Nuevo Testamento basado en mejores promesas, porque miren el poder de este nombre. Ya lo sabemos, pero para recordar, refrescar nuestra memoria, dice, por lo cual Dios también le exaltó. Sabemos porque Dios exaltó a Jesús, fue porque Jesús se humilló en obediencia y fue a la cruz, ¿verdad? Y por esa razón, por esa humildad, Dios lo levantó, Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. So, yo me pongo a pensar todos los nombres que existen en el mundo: el nombre de cáncer, el nombre de diabetes, el nombre de problemas de corazón, el nombre de cualquier enfermedad, el nombre de cualquier cosa que está debajo de la maldición, la deuda, amén, la deuda, la pobreza, la ansiedad, el pánico, el temor, la duda, depresión, desánimo, cualquier nombre. Uno pone la línea, ustedes llenen la línea. Cualquier nombre que ustedes pongan ahí, el nombre de Jesús es más grande, es más poderoso, es más alto. Amén. Entonces, cualquier nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se doble, se someta toda rodilla. El cáncer, diabetes, el dolor, la preocupación, la ansiedad, todo lo que hemos nombrado, cualquier demonio, cualquier fuerza, cualquier opresión, cualquier depresión, todo se tiene que someter al nombre de Jesús. Amén. Dice, en el nombre de Jesús, toda rodilla dobla, de los que están en los cielos. So, imagínense, todo principado, poder, potestad se tiene que doblar. En lo que está en la tierra, todo lo que hemos nombrado se tiene que doblar. Amén. Y debajo de la tierra, todo demonio, todo espíritu maligno, todo, digan conmigo, se tiene que doblar. Tienen que someterse al nombre de Jesús. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Amén. Todo ese poder, dominio, todo está invertido en el nombre de Jesús. Aleluya. No podemos tomar ese nombre libremente. Ligeramente. No lo podemos tomar ligeramente. Amén. Tenemos que entender el poder, el significado en el nombre de Jesús. Y miren una historia que me vino al corazón. Hechos 3:1-9.
No lo voy a leer todo, pero voy a leer algunas partes. Les cuento. Ustedes saben, uno de los primeritos momentos que se demuestra de la iglesia el poder del nombre de Jesús. Se recuerdan cuando Pedro y Juan, ellos iban al templo, ¿verdad? Y estaba el hombre que no podía caminar y estaba sentado enfrente de la puerta del templo, amén, y ahí estaba maybe es mejor si lo leemos, porque no conozco las palabras en español. Vamos a leerlo y así lo digo mejor. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento. El hombre los miró, puso su atención en ellos, porque estaba esperando que le dieran algo, esperando recibir de ellos algo. En el 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Amén. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo tengo la misma unción, el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Todos lo tenemos en el nombre de Jesús. Diga, lo que tengo te doy. Era algo que él sabía que tenía y él se lo iba a regalar. Y esto es lo que dijo, en el nombre, estamos hablando del nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjense, él no le oró a Dios que lo sanara. Él, en el nombre de Jesús, mandó que se sanara, porque él conocía la voluntad de Dios a sanar a este señor por su misericordia. La misericordia de Dios es el que sana. Y él lo mandó, él declaró, dijo, y lo tomó y lo tomó por la mano. Eso es un acto de fe, porque en ese momento, como estaba el hombre seguía sentado ahí, ¿verdad? No cambio, ningún cambio. Por fe, él dice la Biblia, él lo tomó por la mano derecha y lo levantó por fe. Y dice, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, como andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aleluya. Es la fe de Dios en acción. Él tomó ese paso de fe. Él dio el mandato de fe en el nombre de Jesús, como si Jesús estuviera haciéndolo. No fue Pedro, fue Jesús por medio de Pedro. Y él le dio la mano como que si fuera la mano de Jesús. Y lo tomó y lo levantó por fe. Y como dice la Biblia, Dios obra con nosotros y confirma la palabra con señas, milagros y prodigios. Amén. Es la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabajando con nosotros en el nombre de Jesús. Y ahora, después que pasó eso, todo el mundo le dio gloria a Dios, gran milagro. Amén. Y le abrió la puerta para Pedro a dar un mensaje poderoso, ¿verdad? Y miren parte de su mensaje en Hechos 3:16. Hechos 3:16 dice, y por la fe
en su nombre, que estamos hablando, por la fe en el nombre de Jesús. A este Señor que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por Él, ahí está, la fe que es por Él, la fe que es por Dios. La fe de Dios viene de Dios. No es natural, no es fe natural, no es algo que nace en nosotros naturalmente, es algo sobrenatural que Dios ha depositado por esa semilla incorruptible que es la palabra de Dios en nuestro espíritu. Amén. Es la fe de Dios, y eso es bueno saberlo, porque la fe de Dios nunca falla. Nuestra fe natural puede fracasar. Nuestra fe natural puede fallar, pero la fe sobrenatural de Dios nunca puede fallar. Es la fe de Dios, operamos en la fe de Dios. Dice, y la fe que es por Él ha dado a este Señor esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aleluya. Por fe en el nombre de Jesús. Fe en el nombre de Jesús. Ahora, miren, cuando leemos la palabra fe, tenemos que mirar a Hebreos 11:1. Un momentito. Hebreos 11:1. Miren el poder aquí de la fe en el nombre de Jesús. Mira cómo funciona la fe en el mundo espiritual, la fe de Dios en el nombre de Jesús. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, ¿qué quiere decir? La fe de Dios. Amén. La fe de Dios trae la fuerza, porque la fe de Dios es una fuerza espiritual. Es una fuerza espiritual. Esta fuerza, cuando uno declara en el nombre de Jesús, uno desata la fe de Dios invertido en ese nombre. Y ese nombre como que penetra el mundo espiritual. Y trae todas las realidades espirituales en el mundo espiritual que son verdad. Por ejemplo, la sanidad. Por ejemplo, la provisión de Dios. Por ejemplo, la paz de Dios, el gozo de Dios. Por ejemplo, los deseos de nuestro corazón. Todo lo que Dios promete en su palabra son realidades espirituales que están ahora mismo en el mundo espiritual guardados para nosotros, comprados y guardados para nosotros, están en el mundo espiritual. Y es la fe de Dios que entra, cuando nosotros lo decimos en el nombre de Jesús, penetra al mundo espiritual y lo sacan del mundo espiritual y lo traen al mundo natural para que sean físicos. Amén, para que vaya del espiritual a lo natural, para que se haga la certeza, amén, se haga la sustancia. En la versión inglés dice, la fe es la sustancia. Amén. Toma las realidades espirituales y las trae al mundo natural para que se hagan sustancia, para que podamos disfrutarlas. No nos hace nada en el mundo espiritual guardados. Lo disfrutamos cuando viene al mundo natural y se manifiesta. Se hace sustancia. Amén. Las cosas que esperamos. Y dice, es la convicción de lo que no se ve. Entra al mundo espiritual y trae las realidades espirituales y los trae la fe, la fuerza de fe. Lo crea en el mundo natural. Amén. Para que se haga sustancia, para que podamos vivirlo y disfrutarlo en el nombre de Jesús. En inglés dice es la evidencia. Se hace la evidencia. La evidencia es algo que puedo ver y puedo tocar.
¿verdad? Es algo real aquí, ahora en lo mundo, lo natural. Se manifiesta. So, fe en el nombre de Jesús penetra al mundo espiritual y lo saca de lo que es realidad, existe, ya existe en el mundo espiritual. Es una realidad legal que es para todos en Cristo y lo saca del mundo espiritual y lo manifiesta en el mundo natural. Aleluya. Es el poder del nombre de Jesús. Es como un puente. Es un puente que empieza en el mundo espiritual. Uno con su fe está construyendo este puente. Entre más declaramos la palabra en el nombre de Jesús, este puente se construye más y más fuerte, entrar a lo espiritual hasta que llegue aquí, a donde estoy yo, y recibo la manifestación de todo lo que Cristo ya me ha prometido. Amén. Aleluya. Vamos a darle a él un aplauso. La fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, so vamos a hablar, ya hablamos de este poder de abogado, este poder legal. Este es un poder espiritual que tenemos que nos da el derecho, la autoridad y el poder para poder usar el nombre de Jesús. No cualquiera lo puede usar, solo un hijo o hija de Dios. En Cristo tenemos el derecho de usar el nombre de Jesús. Y hay dos palabras muy interesantes. Una es la palabra en griego por autoridad. Esta es la palabra exousia. Ustedes saben, exousia. Y la palabra exousia en griego quiere decir el derecho de usar el nombre, el privilegio de usar el nombre de Jesús. Es un poder que se ha regalado. Amén. Para poder usar el nombre de Jesús. Un poder delegado. Esa es la palabra exousia. Exousia. La segunda palabra es dunamis. Ustedes la conocen. Eso quiere decir el poder. Tenemos el poder del Espíritu Santo que está para usar ese nombre. Y les doy el ejemplo en lo natural. Un policía tiene su badge, tiene su placa. Esa placa es su autoridad. Amén. Por la ciudad de ser policía, y tiene su dunamis, tiene su pistola, su arma, tiene el poder. Amén. La gente lo tiene que obedecer porque saben, tiene su placa, tiene su autoridad y tiene su poder que lo respalda también. Y vemos en la Biblia, es igual para nosotros en el mundo espiritual. Miren Lucas 4:36. Tenemos nosotros la autoridad y el poder. Tenemos el exousia y el dunamis para usar el nombre de Jesús. Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta, la que predicaba Jesús? Que con autoridad, exousia, y poder, dunamis, manda a los espíritus inmundos y salen. Amén. Exousia y poder. Miren en San Lucas 10:19. Ahora aquí Jesús nos da el poder y la autoridad a nosotros. Dice, he aquí os doy potestad. Amén. Autoridad. Eso es exousia, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza, ese es dunamis, del enemigo, y nada os dañará. So el enemigo también tiene dunamis, pero nuestra potestad en Cristo es más grande que la fuerza del enemigo. Amén. So nosotros tenemos la exousia para usar el dunamis. Tenemos la autoridad para usar el poder en el nombre de Jesús contra
todo el poder del enemigo. Amén. Contra todo el poder. Digan conmigo, todo el poder. Contra todo el poder y nada. En griego, ¿qué piensan que quiere decir nada? Nada quiere decir nada en griego. Y nada os dañará. No hay cosa ninguna que nos dañará. En el nombre de Jesús tenemos autoridad. Y eso es importante porque cuando lo reconocemos, nos da denuedo, nos da confianza, no en nosotros mismos, pero en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Tenemos confianza. Me estaba recordando el pastor, a mí se me había olvidado esto lo que pasó, pero me viene un poquito, me recuerdo un poquitito, pero me recuerdo que, o él me recuerda que había un escorpión en nuestra casa, un escorpión de verdad. Y estaba ahí en el piso de la casa cuando los niños eran chiquitos. Entonces yo vi el escorpión y él dice que yo dije en el nombre de Jesús, dice aquí en español, ¿cómo es? Ayúdenme. Dice, vas a hollar, lo dije en inglés, les digo la verdad. Vas a hollar sobre las serpientes y escorpiones. Y yo pisé ese escorpión con mi propio pies. Con mi propio pies yo la pisé y dije en el nombre de Jesús, porque yo estaba pensando en mis hijos. No quiero que se dañen, que lastimen. Amén. So, cuando uno sabe que uno tiene autoridad y poder en el nombre de Jesús, nos da denuedo que no sale de nosotros. Amén. Yo nunca hiciera eso. Nunca hiciera eso. Pero cuando me recordé de la palabra de Dios, amén, me dio fuerza de usar mi autoridad y mi poder en el nombre de Jesús. Amén. El enemigo no nos tiene miedo a nosotros. Es el nombre de Jesús. Toda rodilla tiene que doblar al nombre de Jesús. Amén. Lo único lo tenemos que usar. Tenemos que entender, conocer lo que de verdad tenemos, el privilegio que de verdad tenemos en el nombre de Jesús. No tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a mirar aquí a Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Ok, dice, esto sabemos muy bien, es la comisión para cada creyente y es una promesa. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Recuérdense, una señal es algo que es fuera de lo común, ¿verdad? Que llama la atención. Llama la atención a algo. Si uno ve un sign de In-N-Out Burger, es porque ahí hay hamburguesas. Y son altos, ¿verdad? Y uno lo ve y uno ya le da hambre, porque ya vio el sign de In-N-Out. Y eso es una señal que te dice, te llama la atención. So, estas cosas llaman la atención de la gente para saber que nosotros somos creyentes verdaderos. Amén. Estas señales nos siguen para llamar la atención y pronunciar, dejar saber al mundo que somos creyentes en Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son? Estas señales seguirán a los que creen. Digan conmigo, yo soy un creyente. Un creyente que cree. Amén. No queremos ser creyentes incrédulos, porque hay creyentes incrédulos. Amén. Queremos ser creyentes que creen. Amén. Hemos escogido creer. El creer no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido creerle a Dios. Es una decisión. Estas señas seguirán a los que creen. Número 1, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Verdad? Número 2, en mi nombre
¿se entiende? Hablarán nuevas lenguas, lenguas celestiales. Amén. Número 3, vamos al 18. Amén. Ok, voy a seguir leyendo. Lo tengo aquí en el 18. Dice, en mi nombre tomarán serpientes. Esa es la tercera. Tomarán serpientes. Y dice, y si bebieren cosa mortífera, bebieren. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Eso es muy importante en estos días, porque en estos días aún el pastor me estaba contando que ya las sandías le están poniendo químicas para hacerlas más dulces, le están poniendo químicas para hacerlas más rojas que causan cáncer. Las fragancias en las cosas que usan para lavar trastes, lavar ropas, son químicos fuertes que causan cáncer. Las carnes ya las quieren hacer en los laboratorios. Eso están todas modificadas. Y esas son las carnes que venden a los McDonald's y Burger King y todo eso. Hay cosas mortíferas en este mundo. Por eso Dios sabía que necesitábamos esta seña. Amén. En el nombre de Jesús. Y necesitamos tener mucha conciencia cuando oramos por la comida, por nuestros alimentos. Y no solamente, ay Señor, bendice las manos que prepararon, gracias, amén. Tenemos que poner un poquito más corazón, amén, más fe en lo que estamos diciendo, porque la Biblia dice que lo que comemos es santificado por la acción de gracia y por oración. Entonces tenemos que protegernos de las cosas que en este mundo el espíritu de anticristo nos quiere matar ante tiempo. Pero tenemos, diga conmigo, pero Dios, pero el nombre de Jesús, amén. Una de las señales es que no nos debe de dañar. Dice, y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos, amén. Recuérdense, hay que imaginarse y usar esa vista sobrenatural, y cuando ponemos manos hay que no vernos a nosotros, ver a Jesús. Porque cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, es como que Jesús estuviera ahí poniendo su mano. Amén. Es igual. Es igual. Por eso sanarán. Claro que van a sanar. No es nosotros, es Jesús poniendo su mano cuando lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, yo quiero enfocarme en algo que casi nunca nos enfocamos, pero como dice aquí, tomarán en las manos serpientes. Eso es interesante. Hay sectas religiosas, especialmente en los Estados Unidos, por las Apalachias, las montañas, que ellos a propósito toman serpientes para demostrar que tienen fe. Amén. Y eso está muy mal. Y esto no es lo que este versículo dice. Amén. Ellos andan buscando a los serpientes. Y eso no es lo que está enseñando las Escrituras. Lo que está enseñando las Escrituras es lo que Pablo, o lo que la experiencia que tuvo Pablo en Hechos 28:1. Vamos a mirar Hechos 28:1. Esto es un ejemplo de lo que dice ahí, tomar serpientes. No es ir a buscar los serpientes para probar nuestra fe. Nosotros no tenemos que probarle a nadie que tenemos fe. Amén. Nosotros solo vivimos por fe. Y la fe de Dios se prueba ella misma. Amén. La fe de Dios se demuestra. No le tenemos que probar a nadie. Pero aquí está Pablo, y ustedes saben, él estaba yendo a Roma en un barco y cayeron en Malta, en la isla. Vamos a leerlo. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poco humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Él no anduvo buscando la víbora se le salió y se prendió en su mano. Y ahí, gracias a Dios, a Marcos, la promesa, las señales de creyentes que tenemos en Marcos, dice, cuando a los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Y eso es algo que una superstición que ellos tenían, aunque aún los judíos creían igual, que si alguien había hecho algo malo o matado, que siempre un serpiente, una víbora los iba a picar. Sí. A morder, a morder. Todos creían eso. Dice, pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ahí está la seña. Un creyente verdadero. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y lo que era cómico es pensaron que eran Hércules, porque Hércules parece que la leyenda dice que cuando él era bebé en su cuna lo atacaron 2 víboras y él lo mató de bebé. Ellos adoraban a Hércules y por eso pensaban probablemente es Hércules. Amén. Pero no, era una señal que él es creyente. Esto es lo que está hablando Marcos, ¿verdad? Si algo pasa, él tuvo autoridad y dunamis para botarlo y no le hizo daño. Amén. Pero ahora es muy interesante porque en Marcos, vamos a regresar a Marcos. La palabra tomaron serpientes. La palabra tomaron en griego es airó, y quiere decir quitar de fuerza, remover y quitar de fuerza. Entonces, cuando yo estaba leyendo, el Espíritu Santo me mostró estas palabras en Marcos son obviamente tomar serpientes es literal, porque literalmente le pasó a Pablo, pero no solo literal. Tomar serpientes, sabemos que la serpiente es un símbolo en la palabra de Dios de atrás en el jardín, ¿verdad? Porque Satanás usó el serpiente para tentar a Eva y ahí entró la maldición. El serpiente siempre representa a Satanás, siempre representa a la maldición. Aquí en Marcos, una de las señales es que nosotros creyentes tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos poder, amén, para remover a fuerzas a Satanás y a cualquier cosa que Satanás trata de poner o atacar en nuestras vidas. Amén. Tenemos autoridad literalmente sobre serpientes. Si viene y nos muerde una, tenemos autoridad, pero también sobre de cualquier cosa que representa que viene de Satanás. Cualquier cosa inmunda, puede ser la depresión, puede ser la opresión, puede ser la ansiedad, el temor, la enfermedad, cualquier maldición. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús para reprenderlo. Amén. En el nombre de Jesús para sacarlo de nuestras casas. La contienda, la división. Amén. Cualquier cosa que viene del enemigo, tenemos autoridad de reprenderla. Hay gente, las confusiones, el pánico,
cualquier ofensas, divisiones, cualquier demonio, cualquier falta, cualquier violencia, terror, todo lo que uno puede pensar que puede venir del enemigo, nosotros tenemos autoridad para sacarlo de fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y otro ejemplo les quiero dar para terminar hoy. Éxodos 4:2. ¿Se recuerdan cuando? Éxodos, miren cómo este versículo también he estado meditando en esto por años, y es el momento cuando Moisés, Dios está convenciendo y ya va mandando a Moisés a hablar con Faraón y los hijos de Israel para sacar liberar los hijos de Israel, ¿verdad? De egipcio. Entonces Moisés está diciendo, ay, pero yo no sé cómo hablar, no me van a escuchar. Entonces Dios está dando 3 señas para que él diga, para que él enseñe que Dios lo mandó, el gran yo soy lo mandó. Amén. Y aquí es el versículo, Éxodos 4:2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. ¿Y se hizo qué? Una culebra, otra culebra. Se hizo una culebra. Y Moisés, ¿qué hizo? Huyó. Tuvo miedo y huyó. El gran Moisés tuvo miedo y huyó de la culebra. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y a mí siempre yo he dicho, ¿por qué le dijo tómala por la cola? Yo no entendía el significado y recién entendí. Cuando una persona, alguien que trabaja en un zoológico, vamos a decir, y trabaja con víboras y las va a tomar porque es su trabajo, las toman por el cuello. Porque ahí no pueden morderlos, ¿verdad? No pueden mover el cuello. Pero Dios, viendo que Moisés tenía temor, le dijo que lo tomara de la cola, del lugar más peligroso, más peor, ¿verdad? De la cola, porque ahí la culebra se puede voltear y fácil lo muerde. Pero le dijo, tómala de la cola. Y cuando la tomó, ¿qué pasó? Tomó autoridad, ¿verdad? La fe. ¿Y qué pasó? Se hizo una vara. ¿Y qué representa la vara? Autoridad y poder. Amén. Y después, cuando él dijo, después la mano se hizo lepra, muchas cosas, pero al final Dios le dijo, ve, y él dijo, ¿qué nombre uso? Y él dice, usa el nombre, el gran yo soy. El gran yo soy. Ve en mi nombre. Usa el nombre, el gran yo soy, con tu poder y con tu autoridad. Amén. Cualquier cosa que el enemigo trata de venir en contra de nosotros, ¿qué debemos de hacer? Lo tomamos de la cola. En el nombre de Jesús, sin temor, sin duda, confiando en el nombre de Jesús. Amén. Con la autoridad que tenemos. Y para terminar, Juan 8:58. Juan 8:58. ¿Qué dijo Jesús? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. El mismo nombre que Dios mandó a Abraham, o que Dios mandó a Moisés, a usar a Moisés. Jesús, nosotros somos mandados a ¿qué? A usar el nombre de Jesús. El gran yo soy, son el mismo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies. Jesús es el gran yo soy. Y cuando nosotros vamos, una de las señas es, tenemos autoridad. Tenemos poder y autoridad en contra del enemigo. Y cualquier cosa, cualquier ataque del enemigo, hay que usar la autoridad
autoridad en el nombre de Jesús que tenemos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, gracias que tú nos recuerdas cosas poderosas, grandes. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús a entender el significado, la profundidad, el poder invertido en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. No permites que dejemos que el enemigo tome ventaja de nosotros. Señor, que pueda poner estas cosas sobre de nosotros cuando Jesús ya pagó el precio más alto, derramó su sangre para que nosotros seamos libres del poder del enemigo, trasladados del reino de las tinieblas al reino de tu precioso Hijo Jesús. En el nombre de Jesús, Satanás ya no tiene derecho en nuestras vidas. Jesús es nuestro Señor. Y en el nombre de Jesús, el enemigo no tiene derecho de poner enfermedad, de poner nada, ningún síntoma de la maldición sobre de nuestras vidas. Despiértanos, Espíritu Santo, haznos reaccionar en el nombre de Jesús. En la misma manera que resistimos el pecado, ayúdanos a resistir los otros síntomas de la maldición, a resistir el dolor, la enfermedad, la ansiedad, el temor, la depresión, el desánimo, Señor, la soledad. Ayúdanos a resistir, Señor, cualquier cosa que Jesús pagó para hacernos libres. En resistirlo, someternos a Dios, a la palabra de Dios, y resistir al enemigo en el nombre de Jesús. Ayúdanos a no permitir contiendas, a no permitir divisiones y rebeldías en nuestras casas, a no permitir el temor, Señor, la tristeza, a no permitir, Señor, falta de perdón, indiferencia, manipulación, a no permitir la duda, la incredulidad, la muerte, a no permitirlo, a resistirlo, a tomarlo de la cola y botarlo, Señor, porque tú nos has dado, Señor, la autoridad y el poder. Ayúdanos a entender lo que tenemos en Cristo Jesús. Nos has vestido de autoridad y de poder en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias que tú trabajas con nosotros. Perdónanos por usar tu nombre ligeramente. Perdónanos, Señor, por no entender el significado, el peso de que está detrás de tu nombre. Ayúdanos a caminar en mayor revelación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tú nos dices, fue por la libertad que Cristo nos hizo libres. No debemos de ser esclavos más a nada que viene del enemigo. Nada nos debe de dominar, esclavizar, controlar. Nada no tiene derecho. Solo somos por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, libres en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia, que Él les dé su paz. Señor, que conozcamos la comunión preciosa del Espíritu Santo, que conozcamos el amor profundo, eterno, sin condición del Padre y la gracia del Señor Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Bendiciones a todos y nos vemos el domingo.